no vamos detrás de la noticia. La noticia llega y hay que contarla. Noticias. Simplemente es TF Noticias. Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Es la Hora. Un podcast de tfnoticias.com. Soy Facundo Orellano y estas son las noticias del día. Occidente declara no tener miedo ante la amenaza nuclear de Putin. El pánico ante un ataque nuclear se extiende y ya hay países europeos repartiendo tabletas de yodo. El gobierno francés afirma que un 30% de las gasolineras no tienen combustible por la huelga de las refinerías. Ya hay al menos 200 muertos en Irán por la represión a las protestas tras la muerte de Mahsa Amini. TF Noticias. Unas 200 personas murieron, entre ellas 23 menores, en la represión iraní durante las más de 3 semanas de protestas desencadenadas por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia de la policía de la moral por incumplir el código de vestimenta para las mujeres, según informó este miércoles la ONG Irán Human Ring. La ONG actualizó este jueves su recuento para dar cuenta de 201 víctimas mortales repartidas en 18 provincias del país. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, se refirió por segunda vez a las últimas protestas para volver a señalar a las grandes potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, como instigadores de las movilizaciones que tienen como principales protagonistas a las mujeres. Noticias. La huelga en las refinerías francesas que provoca el desabastecimiento está tensando el pulso entre la CGT, que encabeza la propuesta, y el gobierno, que amenaza con movilizar a la fuerza más trabajadores, pero al tiempo pide a la petrolera Total que ceda en la negociación salarial. Según las cifras del Elisio, falta combustible en un 30% de las estaciones de servicio de Francia, sobre todo en la región norteña fronteriza con Bélgica, donde el porcentaje es del 40%. TF Noticias. El tono sube del lado de los aliados de Ucrania en el conflicto. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN han respondido firmemente a las declaraciones de Putin, en las que ha insinuado que el uso de armas nucleares no es descartable. Una amenaza a la que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha dejado claro que la respuesta a ese uso sería devastadora. We'll create an answer. Cualquier ataque militar nuclear contra Ucrania creará una respuesta no nuclear, pero sí una respuesta tan poderosa desde el punto de vista militar que el ejército ruso será aniquilado. Putin no debería bromear. La alianza también anunció que redoblará sus esfuerzos para mejorar las defensas antiaéreas ucranianas. TF Noticias. Aunque nadie ve probable que Rusia se atreva con el armamento nuclear, aunque todos confirman que es imposible saber qué le pasa por la cabeza a Putin, la amenaza atómica sobrevuela en medio de la guerra rusa-ucraniana desde el primer día, y aunque entre los mensajes oficiales priva la prudencia, lo cierto es que muchos países europeos empiezan a prevenirse ante un temido y terrible desenlace. El pánico ante un posible ataque nuclear se extiende por Europa y ya hay gobiernos tomando medidas. En Finlandia, el ministro de Asuntos Sociales y Sanidad pidió a la población que comprase tabletas de yodo como medida y prevención. Las farmacias han agotado sus existencias en pocas horas. Y también Rumanía lleva tiempo distribuyendo las pastillas de yodo de manera preventiva entre la población, y Polonia las ha repartido a los bomberos para que, en caso de que sea necesario, sean ellos quienes las den a la ciudadanía. Además, el gobierno polaco ha mandado a revisar el estado de sus 40.000 refugios y búnkeres. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de tabletas de yodo en caso de accidente nuclear a las personas de hasta 40 años y a las mujeres embarazadas, en este caso para proteger al feto. El yoduro de potasio es una sal de yodo que previene la absorción de yodo radioactivo a través de las tiroides, que puede causar cáncer o lesiones en esta glándula cuando el cuerpo está expuesto a la radiación nuclear. Y seguiremos pendientes a esta y otras noticias que, como siempre te digo, las tienes disponible en tfnoticias.com. Todas las imágenes de la jornada las puedes encontrar en nuestro canal en YouTube, al que te invito a visitar y a suscribirte. Te espero en la próxima cita con la actualidad.